La justificación es el artículo por el cual la iglesia se mantiene de pie o cae. Dice una famosa frase atribuida a Martín Lutero. Y en efecto, si la doctrina protestante de la justificación solamente por la fe es falsa, se cae la llamada reforma. Así que este debate es absolutamente crucial. Ahora, no se pierda de vista el punto de este debate. La tesis que yo voy a defender es la de justificación por fe y obras. Yo no niego la justificación por la fe. Lo que niego es la justificación por la sola fe en el sentido protestante. Dado esto, desde ya debe evitarse la gigantesca falacia de hombre de paja de plantear que mi postura sea la de la salvación por las solas obras, aparte de la gracia de Cristo. Tal postura es rechazada por los católicos en tanto está explícitamente condenada por el Concilio de Trento, con las siguientes palabras, cito: si alguno dijere que el hombre puede justificarse ante Dios por sus propias obras, sin la gracia sea anatema. Decreto sobre la justificación, canon 1. De este modo, las obras que yo voy a defender aquí en el debate no son las obras humanas sin la gracia, sino las obras del amor en el orden de la gracia. Pues bien, miren, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero desde ya les predigo lo que va a pasar en este debate. El señor Veloz va a citar un montón de textos que van a mostrar la justificación por la fe, pero yo estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo va a ser incapaz de citar textos que muestren que toda la justificación se resuelve por la sola fe en exclusión de todo tipo de obras. Y con ello perderá este debate, porque los católicos estamos de acuerdo con la doctrina de justificación por la fe. Lo que rechazamos es la idea de justificación por la sola fe en el sentido protestante. Paso pues a presentar mis argumentos. Primer argumento: la tesis protestante de la Biblia enseña la justificación por la fe, pero no por la sola fe. Repito, primer argumento: la Biblia enseña la justificación por la fe, pero no por la sola fe. La tesis protestante de sola fide puede resumirse en la siguiente proposición: el hombre es justificado solamente por la fe y no por las obras. Pero ¿saben qué? En ninguna parte de la Biblia aparece eso. Es más, aparece exactamente todo lo contrario. Santiago 2:24, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Se dan cuenta de lo destructivo que resulta esto para la postura protestante? Resulta que la causa material de la reforma es la justificación solamente por la fe, y el Espíritu Santo se aseguró de que la única vez que aparezca tal frase en la Biblia sea para decir que la justificación no es solamente por la fe. La teología protestante no es, en este punto al menos, la misma teología del Espíritu Santo. Y no solo eso. Según la teología protestante, las buenas obras a lo más se asocian al proceso posterior de la llamada santificación, pero no cumplirían ningún rol en la justificación misma. Y se los demuestro que esa es la postura protestante. Dice Lutero: la fe sola, sin las obras, justifica. Dice Calvino: en la justificación no hay lugar alguno para las obras. Y por supuesto vamos también a citar al señor Veloz, que el 7 de octubre de 2023 dijo, cito: yo no pongo en ninguna de mis tesis absolutamente nada que tenga que ver con las obras para la justificación. Pero Santiago 2:24 asocia directamente las obras a la justificación, así que la Biblia, sin más, refuta a Lutero, Calvino y Veloz, tres de un solo tiro. Tal fue el problema que tiene la postura protestante con esto, que eventualmente Lutero tuvo que llamar a la epístola de Santiago epístola de paja, desdeñándola, precisamente por privilegiar su innovadora teoría de la justificación solamente por la fe. Es más, tal fue la osadía de Lutero que puso su invento teológico particular de la sola fide por encima de la palabra de Dios. Y si no me creen, les agrego lo siguiente. En Santiago 2:26 se hace la comparación de la fe con el cuerpo y de las obras con el espíritu. Y entonces, ¿saben qué? Martín Lutero protestó contra dicha comparación, diciendo, cito: comparar a la fe con el cuerpo, cuando más bien debería ser comparada con el alma. O sea, Lutero no solo protestó contra la iglesia, protestó contra la Biblia, contra la palabra de Dios misma en este punto, siendo que Dios quiso inspirar la comparación de la fe con el cuerpo y las obras con el espíritu.
Segundo argumento, las buenas obras son un requisito para la salvación. Fiel a su teología protestante, el señor Veloz va a rechazar de plano la idea de que las buenas obras puedan ser un requisito para salvarse. Dijo el 7 de octubre de 2023. Dios sí hace una exigencia, pero las exigencias de Dios no son para salvarte. Fin de cita. Pero ¿saben qué? Hay alguien que lo refuta. Dios encarnado mismo. En efecto, Jesucristo enseña que las buenas obras son necesarias para salvarse. Por ejemplo, cuando le preguntaron sobre la salvación, Maestro bueno, ¿qué de hacer para obtener la vida eterna? Jesús no respondió como un protestante diciendo, bueno, basta la sola fe para la salvación, sino que dijo, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Mateo 19:17. Le respondió directamente en términos de obras, algo que no haría un protestante. Y no solo eso, en Mateo 5:20 dijo, si vuestra justicia no supera a la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús condiciona la salvación final en términos de obras, algo que no haría la teología protestante. La teología de Jesús no es la teología protestante. Ahora, de seguro ya varios estarán pensando en oponerme las siguientes palabras del apóstol Pablo. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Pero como ya han demostrado los académicos de la nueva perspectiva de Pablo, al descartar las llamadas obras de la ley, el apóstol Pablo no está descartando o excluyendo la justificación todo tipo de obras, sino aquellas obras rituales fundamentalmente que distinguen a los judíos de los gentiles. ¿Cómo sabemos eso? Basta leer el versículo siguiente, Romanos 3:29. ¿Es acaso Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Es más, justo en Romanos 3:30 se pasa a hablar sobre la circuncisión. Así que este punto no afecta en nada la argumentación católica sobre las buenas obras para justificación, porque aquí yo no estoy defendiendo que se necesitan las obras de la ley del ritualismo judío para salvarse, sino que estoy defendiendo las obras del amor en el orden de la gracia. Entonces, no requerimos las obras de la ley del ritualismo judío para justificación, pero al mismo tiempo Jesús dijo que él no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Mateo 5:17. Y esto lo hizo precisamente dando la ley del amor. Véase Juan 15:12, cuyo cumplimiento sí es necesario para justificación. Y esto lo entendió el mismísimo apóstol Pablo, que dijo estar bajo la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21. Y también escribió que son los hacedores de la ley los que serán justificados. Pero ¿cuál ley? No la ley de los ritualismos judíos, sino la ley del amor. Porque en el mismo Romanos 13:8 dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este es el verdadero mensaje de Pablo, olvidado por el invento de la sola fide protestante, que las obras de la ley distintivas del ritualismo judío no se requieren para justificación, pero las obras del amor sí se requieren para justificación. Tercer argumento, la justificación final se decide por obras. Bajo la visión reformada se ve a la justificación como un evento que se da en un momento. Dice el señor Veloz, la Biblia me dice que soy justificado una vez, pero la propia Biblia lo contradice hablando de la justificación en varios momentos. Por ejemplo, dice que Abraham fue justificado cuando creyó a Dios, Génesis 15:6, pero también dice que fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, Santiago 2:21. De este modo, en la Biblia se ve a la justificación como un proceso que transcurre a lo largo de la vida. Y es por eso que el gigante académico protestante N.T. Wright indica que la justificación futura se dará con base en la vida entera. Dado esto, uno puede recibir justificación inicial por fe sin obras previas, pero para alcanzar la justificación final se requerirá de obras subsiguientes. Como dice el gran académico ex protestante Matthew Thomas, PhD por la Universidad de Oxford, cito, la justificación final es conforme a las obras subsiguientes del creyente. Por algo dejó de ser protestante, ¿verdad? De este modo, la justificación final se decidirá por obras. Y esto lo confirma alguien que es más grande que N.T. Wright, que Matthew Thomas y que todos los académicos juntos, Jesucristo mismo. Efectivamente, en Mateo 25, del 31 al 46, Jesús explica cómo nos juzgará. Y lo hace no con base en la sola fe al estilo protestante, sino con